Cuando los generales de Napoleón llegaron a las montañas españolas, no pudieron contener la risa. Miraban hacia arriba y veían pequeñas figuras moviéndose entre los peñascos rocosos. Eran simples pastores, hombres vestidos con ropas gastadas, guiando rebaños de cabras por las laderas empinadas. Para aquellos oficiales franceses, acostumbrados a las grandes batallas de Europa, aquella imagen resultaba casi cómica. Campesinos sucios con animales mugrientos. Nada más. Nada menos. Estos eran los hombres del Grande Armée, el ejército que había aplastado a Austria, que había humillado a Prusia, que había hecho arrodillarse a media Europa ante el emperador. Y ahora, en España, se encontraban frente a pastores con cabras. La idea de que estos campesinos pudieran representar algún tipo de amenaza militar les parecía absurda. Ridícula. Imposible. Pero estaban a punto de aprender una lección brutal. Una lección que cambiaría el curso de la guerra. Porque esas cabras, esos animales aparentemente inofensivos que pastaban en las alturas, se convertirían en el arma más inesperada que ningún estratega militar había imaginado jamás. Un arma que Francia nunca vio venir hasta que fue demasiado tarde. Corría el año 1809. El imperio francés había extendido su sombra sobre España. Miles y miles de soldados napoleónicos marchaban por los caminos polvorientos del país, ocupando ciudades, estableciendo guarniciones, imponiendo el nuevo orden. Las columnas militares cruzaban las sierras día tras día, transportando suministros vitales, municiones, órdenes selladas que viajaban de un cuartel general a otro. Francia controlaba Madrid, controlaba Barcelona, controlaba los grandes centros urbanos donde el poder tradicionalmente residía. Pero había un problema. Las montañas. Esas inmensas cadenas montañosas que atravesaban el corazón de España seguían siendo territorio español. Y en esas montañas vivían hombres que conocían cada roca, cada sendero secreto, cada cueva escondida. Hombres que habían nacido allí, que habían crecido allí, que conocían aquellas tierras mejor que las palmas de sus propias manos. Y conocían algo más. Algo que resultaría absolutamente crucial. Conocían el comportamiento de sus cabras. Las guerrillas españolas habían comenzado sus operaciones en la Sierra de Gredos desde el gran levantamiento de 1808. No eran soldados regulares con uniformes impecables y formaciones de manual. No desfilaban con tambores y banderas. Eran otra cosa completamente distinta. Eran hombres de la tierra. Pastores que habían dejado sus rebaños en las colinas. Campesinos que habían tomado viejos mosquetes heredados de sus abuelos. Cazadores furtivos que conocían el terreno montañoso como otros hombres conocen las calles de su ciudad. Y estaban liderados por hombres extraordinarios. Hombres como Juan Martín Díaz, un guerrillero al que todos conocían por su apodo, el empecinado. Este hombre comprendía algo fundamental sobre la guerra que los generales franceses, con toda su educación militar en academias prestigiosas, no entendían. En la guerra irregular, en el combate de guerrillas, el conocimiento local vale infinitamente más que 1000 cañones de bronce. El empecinado no era producto de ninguna academia militar. No había estudiado las campañas de César ni las tácticas de Federico el Grande. Era un hombre del campo, criado en aquellas tierras duras. Había pasado su vida entre esas montañas. Conocía a los pastores porque él mismo había sido uno de ellos. Y durante años, durante toda su vida, había observado algo que ahora resultaría invaluable. Había visto cómo reaccionaban las cabras cuando algo fuera de lo ordinario se acercaba a su territorio. Las cabras poseen un instinto de supervivencia extraordinario. Sus sentidos están afinados por miles de años de evolución. Pueden detectar movimiento a distancias increíbles, kilómetros de distancia. Cuando humanos desconocidos se aproximan a su zona, las cabras lo saben. Se ponen nerviosas. Comienzan a balar con un tono particular. Se mueven de manera inquieta, agitada. Miran fijamente en una dirección específica, hacia donde viene la amenaza. Para un pastor experimentado, para alguien que ha vivido con estos animales toda su vida, las cabras funcionan como un sistema de alarma natural, instalado por la naturaleza misma. El empecinado vio el potencial militar en esto.
Vio lo que ningún general francés podría haber visto. Si las cabras podían detectar movimiento mucho antes que los humanos, entonces los guerrilleros sabrían exactamente dónde estaban las columnas francesas antes de que éstas supieran que estaban siendo observadas. Pero había más, mucho más. Las cabras no solo servían como sistema de detección temprana. También proporcionaban el camuflaje perfecto, la cobertura ideal. Piénsalo. Un pastor con su rebaño en la ladera de una montaña es la imagen más normal, más inocente, más cotidiana que puedas imaginar. Los soldados franceses veían pastores cada día. En cada valle, en cada colina. Era parte del paisaje rural. No sospechaban absolutamente nada. No había razón para sospechar. Mientras tanto, esos mismos pastores, aparentemente dedicados a su trabajo pastoral, eran en realidad guerrilleros observando meticulosamente cada movimiento de las tropas enemigas. Contaban soldados, memorizaban rutas, identificaban oficiales montados en caballos finos, notaban qué unidades transportaban suministros valiosos. Todo esto mientras sus cabras pastaban tranquilamente la hierba de montaña. Era inteligencia militar encubierta bajo la actividad más inocente posible, la más perfecta de las pantallas. Los franceses cometieron un error fatal desde el principio. Un error que pagarían con sangre. Subestimaron todo lo que parecía simple, todo lo que parecía rústico, todo lo que parecía primitivo. Un pastor con cabras les parecía completamente inofensivo. Una montaña aparentemente vacía les parecía segura para marchar. Un camino tranquilo sin movimiento visible les parecía despejado. No comprendían que en aquellas montañas españolas cada elemento natural formaba parte de un sistema táctico sofisticado. Las cabras eran los ojos del sistema, siempre vigilantes. Los pastores eran los cerebros, interpretando y reportando. Las guerrillas eran el puño que golpeaba cuando llegaba el momento preciso. Era un sistema de 3 niveles que funcionaba con una eficiencia mortal. La estrategia militar francesa en España dependía completamente de la movilidad. Napoleón había conquistado Europa moviéndose más rápido que sus enemigos, concentrando fuerzas superiores en puntos decisivos antes que nadie pudiera reaccionar. En España, el plan era el mismo. Columnas marchando rápidamente entre ciudades fortificadas. Convoys llevando suministros vitales desde Francia, a través de los Pirineos, hasta las tropas desplegadas en el sur profundo de España. Mensajeros a caballo transportando órdenes urgentes entre generales. Todo el sistema dependía de caminos seguros, de rutas confiables. Pero en la Sierra de Gredos, ningún camino era seguro. Cada paso estrecho entre acantilados era un punto potencial para una emboscada devastadora. Cada curva en el sendero de montaña podía ocultar la muerte esperando pacientemente. Y las cabras, esas humildes cabras, siempre avisaban dónde estaban los franceses. El empecinado organizó su red de inteligencia con una brillantez que habría impresionado a cualquier maestro del espionaje. Utilizó a los pastores locales como sus agentes en el campo. Cada pastor con su rebaño se convertía en un puesto de observación móvil. Cuando las cabras se ponían nerviosas, el pastor sabía inmediatamente que había movimiento de tropas en la zona. Si las cabras miraban persistentemente hacia el este, entonces los franceses venían desde esa dirección. Si balaban con más intensidad de lo normal, significaba que el grupo que se aproximaba era grande, quizás una columna completa. Si las cabras se dispersaban rápidamente, separándose en todas direcciones, eso significaba caballería acercándose al galope, porque las cabras podían sentir las vibraciones de los cascos en la tierra. Era un código natural, un lenguaje que solo los habitantes locales entendían completamente. Los franceses nunca descifraron este código porque ni siquiera sabían que existía. Ahora déjame preguntarte algo. Quiero saber cuál es la unidad militar más subestimada de la que hayas oído hablar alguna vez. Esas unidades que todo el mundo descartó, que todos consideraron insignificantes, hasta que finalmente se probaron a sí mismas en combate real. Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones, porque estas son las historias que cambian completamente cómo entendemos la guerra, la estrategia y el ingenio humano.
Ahora, déjame mostrarte exactamente por qué los franceses cometieron el error más costoso de toda la campaña peninsular. Las guerrillas de Gredos no eran una unidad formal en ningún sentido tradicional. No tenían número de regimiento bordado en sus uniformes porque no tenían uniformes. No aparecían en ninguna lista oficial del ejército español regular. No recibían órdenes de Madrid ni respondían a ninguna cadena de mando convencional. Pero eran absolutamente letales, mortíferas en su eficiencia. Operaban en grupos pequeños, células de 10 a 30 hombres como máximo. Cada grupo conocía su sector de montaña con una intimidad absoluta. Sabían exactamente dónde esconderse cuando las patrullas francesas pasaban. Sabían exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Sabían exactamente dónde desaparecer después para que ninguna persecución pudiera alcanzarlos. Y todos, absolutamente todos, usaban la misma táctica fundamental, las cabras como su sistema de alerta temprana. Los franceses escribían reportes regulares a París describiendo a bandidos y criminales en las montañas. No los tomaban en serio como amenaza militar real. Para Napoleón, sentado en su palacio considerando mapas de Europa, la guerra verdadera se peleaba en batallas masivas con decenas de miles de soldados desplegados en formaciones geométricas perfectas. Bailén había sido una derrota dolorosa en 1808, es cierto. Una derrota que había sacudido la reputación de invencibilidad francesa. Pero aquello había sido contra un ejército regular español, con generales y banderas y todo el aparato de guerra convencional. Estos guerrilleros eran algo completamente diferente. Eran irregulares, sin ningún entrenamiento militar formal, sin uniformes que los identificaran, sin la disciplina de manual que los ejércitos regulares consideraban esencial. Los generales franceses, formados en las tradiciones militares del siglo XVIII, pensaban que una buena columna de infantería francesa podía barrer cualquier resistencia guerrillera como se barre el polvo. No entendían la montaña como campo de batalla. No entendían la ventaja brutal que proporciona conocer cada metro del terre. Y definitivamente no entendían el significado táctico de las cabras. Un coronel francés escribió en su diario en 1809, los pastores locales son completamente inofensivos. Sus animales hacen ruido constantemente de todas formas, así que no hay nada inusual que reportar. Ese comentario, preservado en archivos militares, muestra perfectamente la arrogancia que costó tantas vidas francesas. Sí, las cabras hacían ruido. Constantemente. Pero el tipo de ruido cambiaba dramáticamente dependiendo de las circunstancias. Un pastor experimentado sabía distinguir perfectamente entre cabras pastando en paz y cabras alertadas por presencia humana extraña. Los franceses no sabían. Esa ignorancia fundamental les costó extraordinariamente caro en sangre y oro. La situación militar en España durante 1809 era extremadamente complicada para las fuerzas españolas. Los franceses controlaban Madrid firmemente desde diciembre de 1808. El propio Napoleón había entrado personalmente en España al mando del Grande Armée, un ejército de veteranos curtidos en docenas de batallas. Había barrido la resistencia española inicial en enfrentamientos como la batalla de Somosierra, donde la caballería polaca al servicio de Francia había cargado cuesta arriba contra posiciones artilleras españolas en un acto de valentía suicida que había funcionado. Las tropas regulares españolas estaban completamente desorganizadas después de esas derrotas. Muchos regimientos habían sido literalmente destruidos, sus soldados muertos o dispersados por todo el país. Las grandes ciudades estaban ocupadas por guarniciones francesas. Parecía, al menos en el papel, que Francia había ganado la guerra. Pero en las montañas, en esas sierras inaccesibles, la guerra apenas estaba comenzando. Y sería una guerra muy diferente. La Sierra de Gredos es un sistema montañoso absolutamente masivo en el corazón geográfico de España. Picos que superan los 2000 metros de altitud, elevándose dramáticamente sobre el paisaje circundante. Valles profundos cortados por milenios de erosión. Pasos estrechos donde apenas caben 3 hombres marchando uno al lado del otro. Era terreno absolutamente perfecto para emboscadas, terreno donde una docena de hombres bien posicionados podían detener a cientos.
Era terreno imposible para las columnas grandes con toda su artillería y bagajes. Los franceses necesitaban cruzar estas montañas constantemente para mover tropas entre Madrid en el norte y sus posiciones en Andalucía al sur. No había alternativa viable. Los caminos principales, las únicas rutas que los carros podían transitar, pasaban directamente por territorio de Gredos. Era un cuello de botella estratégico inevitable. El empecinado estableció su base principal de operaciones en esta región durante 1809. Su misión era brutalmente simple en su concepto, hacer la vida absolutamente imposible para los franceses. Atacar cada convoy que pudiera. Emboscar cada patrulla. Cortar las comunicaciones donde fuera posible. Cada ataque pequeño, cada emboscada exitosa, debilitaba la enorme máquina militar francesa. Era como hormigas atacando a un elefante. Un solo mordisco no mata a un elefante. Ni siquiera lo lastima realmente. Pero 1000 mordiscos, 2000 mordiscos, 10.000 mordiscos constantes, sangrando al elefante día tras día sin descanso, eventualmente el elefante colapsa. Para ejecutar esta misión exitosamente, el empecinado necesitaba información constante, actualizada, precisa. Necesitaba saber dónde estaban las columnas francesas en todo momento. ¿Cuántos soldados componían cada columna? ¿Qué tipo de suministros transportaban? ¿Hacia dónde se dirigían exactamente? Sin esta información, las emboscadas eran imposibles de planear efectivamente. Podrías esperar días enteros en un paso de montaña y no ver absolutamente nada, perdiendo tiempo valioso. O peor aún, podrías atacar un grupo que resultara ser demasiado grande, demasiado fuerte, y ser completamente destruido. La información era literalmente la diferencia entre victoria y muerte para los guerrilleros. Aquí es donde entraban los pastores en su rol crucial. La Sierra de Gredos tenía cientos de pastores viviendo y trabajando en las montañas. Miles de cabras bajo su cuidado. Estos hombres literalmente vivían en la montaña durante meses. Dormían en refugios de piedra construidos hace siglos. Conocían cada sendero de cabras, esos caminos imposibles que solo las cabras pueden usar para escalar entre riscos. Conocían cada fuente de agua escondida entre las rocas. Conocían cada cueva que podía proporcionar refugio. Y lo más importante para la causa española, eran patriotas ardientes. Odiaban a los invasores franceses con una pasión que solo puede entender quien ha visto su tierra ocupada por extranjeros. Cuando el empecinado se acercó a ellos con su propuesta de ayudar en la resistencia, aceptaron inmediatamente sin hesitación. El sistema que desarrollaron era brillante precisamente por su simplicidad elegante. Cada pastor continuaba exactamente su vida normal, su rutina diaria sin cambios aparentes. Llevaba sus cabras a pastar en las laderas. Se movía por la montaña siguiendo los mejores pastos. Desde fuera, desde la perspectiva de cualquier observador francés, parecía completamente inocente, totalmente normal. Pero ahora cada pastor era simultáneamente un observador militar entrenado. Cuando veía tropas francesas marchando por algún camino, anotaba mentalmente todos los detalles importantes. Por la noche, bajo cobertura de oscuridad, bajaba a alguna aldea designada y encontraba al contacto guerrillero esperando. Reportaba todo lo que había visto. Donde exactamente había visto soldados. Aproximadamente cuántos eran, si marchaban en formación cerrada o dispersa. ¿Qué dirección llevaban, hacia qué ciudad se dirigían? Si transportaban carros de suministros que podrían ser objetivos valiosos. Si había oficiales montados a caballo, lo cual indicaba la presencia de comandantes importantes. Las cabras hacían el trabajo difícil de detección inicial. Los pastores simplemente interpretaban correctamente las señales y las comunicaban. Cuando un rebaño de cabras de repente se ponía nervioso en la ladera este de una montaña, eso significaba inequívocamente que había gente acercándose desde el este. Las cabras no mienten sobre estas cosas. No se confunden. Su instinto de supervivencia, perfeccionado por innumerables generaciones, las hace detectar amenazas potenciales automáticamente. Para ellas, humanos desconocidos representaban amenaza potencial siempre. Para los guerrilleros españoles, esa reacción instintiva de los animales era información más valiosa que el oro.
El empecinado también entrenó personalmente a sus guerrilleros en leer estas señales naturales. No todos sus hombres eran pastores de origen y experiencia. Algunos eran antiguos soldados del ejército regular que habían sobrevivido las derrotas iniciales. Otros eran comerciantes de pueblos que habían tomado armas. Algunos eran campesinos de valles agrícolas sin experiencia con ganado. Pero todos aprendieron lo básico esencial. Cómo se comporta un rebaño tranquilo pastando normalmente. Cómo cambia ese comportamiento cuando detectan algo inusual. ¿Qué significaban diferentes tipos de balidos, diferentes intensidades de vocalizaciones? Era conocimiento práctico que ninguna academia militar francesa enseñaba en sus aulas. Era sabiduría de la tierra que solo se aprende viviendo cerca de los animales. Los franceses enfrentaban un problema logístico extremadamente serio durante 1809 y 1810. Necesitaban absolutamente mantener sus líneas de suministro funcionando. Un ejército sin suministros constantes simplemente muere. Se queda sin comida y los soldados desertan o se rinden. Se queda sin municiones y no puede combatir. Se queda sin reemplazos y las unidades se reducen a nada después de cada combate. Comida, municiones, uniformes nuevos, caballos de reemplazo, todo venía desde Francia, transportado a través de los Pirineos y luego distribuido por toda España. Los convoys viajaban por caminos completamente predecibles porque no había alternativas. Eran grandes, lentos, tremendamente vulnerables. Objetivos perfectos para emboscadas bien planeadas. Pero los franceses no podían simplemente evitar estos caminos peligrosos. Las montañas dictaban las rutas posibles. No había elección. Las fuerzas francesas en la región de Gredos consistían principalmente en destacamentos de infantería ligera. Los famosos voltigeurs franceses, infantería ligera especialmente entrenada para operar en terreno difícil. Eran buenos soldados, disciplinados según los estándares franceses, bien armados con mosquetes Charleville de calidad, experimentados en combate. Pero eran fundamentalmente forasteros en tierra extraña. No conocían el terreno como los locales. Dependían de mapas que frecuentemente eran inexactos o directamente incorrectos, dibujados por cartógrafos que nunca habían visitado personalmente estas montañas remotas. Cuando entraban en territorio montañoso, marchaban esencialmente ciegos. No sabían qué había esperando detrás del próximo pico. No sabían si algún paso particular estaba siendo vigilado por ojos hostiles. Marchaban con esperanza y disciplina, pero no con certeza ni conocimiento real. Los guerrilleros, por contraste, se preparaban meticulosamente para cada operación. Cada emboscada era cuidadosamente planificada con anticipación. Primero llegaba la información crítica. Un pastor reportaba que había visto una columna francesa en determinada ruta. El empecinado personalmente evaluaba la información. ¿Cuántos franceses componían la columna? ¿Qué tipo de suministros transportaban? ¿Valía el riesgo atacarlos o era mejor dejarlos pasar? Si la respuesta era que sí valía el riesgo, entonces seleccionaba cuidadosamente el punto exacto para la emboscada. Siempre en terreno favorable para los atacantes. Un paso estrecho entre paredes de roca. Una curva ciega en el camino donde los franceses no podían ver que venía. Un lugar donde los franceses no podían maniobrar sus formaciones, donde sus números superiores no les daban ventaja. Luego posicionaba a sus hombres estratégicamente. Nunca más de 20 o 30 guerrilleros por emboscada. Números pequeños que eran más fáciles de esconder, más rápidos de dispersar después del ataque. Los guerrilleros llevaban mosquetes de pedernal, armas básicas pero letalmente efectivas a corta distancia. Algunos tenían trabucos, esas escopetas cortas españolas que eran absolutamente devastadoras en combate cercano. Todos llevaban cuchillos largos. En montaña, cada gramo de peso cuenta. Nada de equipo innecesario que te haga más lento. La preparación también incluía siempre, invariablemente, rutas de escape cuidadosamente planificadas. Esto era absolutamente fundamental en guerra de guerrillas exitosa. Atacas con violencia máxima y luego desapareces como humo. Si te quedas a pelear una batalla prolongada, pierdes inevitablemente. Los franceses tenían más hombres disponibles.
Tenían mejor entrenamiento militar formal. Tenían artillería de apoyo que podían traer. En batalla abierta convencional, las guerrillas morían. Pero en emboscada rápida y brutal, con escape inmediato preplanificado, las guerrillas ganaban consistentemente. Golpea donde eres fuerte. Huye donde eres débil. Táctica simple en su concepto, pero extraordinariamente efectiva en ejecución. Los guerrilleros incluso preparaban señales falsas deliberadas para confundir al enemigo. A veces movían rebaños de cabras deliberadamente para crear ruido y movimiento. Los franceses veían cabras nerviosas en una dirección particular, interpretaban eso como señal de actividad y mandaban una patrulla a investigar. La patrulla encontraba absolutamente nada. Mientras tanto, el ataque real venía del lado completamente opuesto. Era guerra psicológica sofisticada. Hacer que el enemigo dude de todo lo que ve. Hacer que no sepa qué señal es real y cuál es simplemente trampa diseñada para distraer. Erosionar lentamente su confianza en su propia percepción. Napoleón había conquistado la mayor parte de Europa usando superioridad táctica decisiva en batallas campal. En Gredos, los españoles le devolvieron el favor con su propia forma de superioridad táctica. La estrategia fundamental del empecinado era guerra de desgaste pura. No buscaba ninguna batalla decisiva grande que pudiera ganar o perder la guerra de un golpe. Buscaba sangrar lentamente a los franceses. Un convoy atacado aquí. Una patrulla emboscada allá. Mensajeros que salían de una ciudad pero nunca llegaban a su destino. Oficiales importantes que desaparecían misteriosamente. Cada pérdida pequeña se acumulaba sobre la anterior. Cada ataque exitoso desmoralizaba un poco más a las tropas francesas. Y las cabras, esas humildes cabras pastando en las montañas, hacían todo esto posible al proporcionar información constante. El plan completo dependía de coordinación perfecta entre los pastores dispersos por la montaña y las células guerrilleras. Los pastores eran la red extensa de inteligencia. Se movían libremente por toda la sierra sin restricción alguna. Los franceses no los detenían nunca. ¿Por qué detendrían a un simple pastor con su rebaño de cabras? La idea parecía absolutamente ridícula, innecesaria. Esa subestimación sistemática era exactamente lo que el empecinado necesitaba para su sistema. Mientras los soldados franceses ignoraban completamente a los pastores como irrelevantes, esos mismos pastores los estudiaban meticulosamente todo el tiempo, memorizando detalles, contando números, observando patrones. Déjame darte un ejemplo específico de cómo funcionaba esto en la práctica real. Había un pastor llamado Miguel que pastaba habitualmente sus cabras cerca del paso de Tornavacas, un camino importante de montaña que los franceses usaban con frecuencia para mover tropas y suministros. Era una mañana de media primavera en 1810. Las cabras de Miguel comían hierba tranquilamente bajo el sol de montaña. De repente, sin razón aparente, algunas cabras en el borde exterior del rebaño levantaron sus cabezas simultáneamente. Miraron fijamente hacia el norte. Comenzaron a balar con ese tono particular que Miguel conocía perfectamente. Miguel reconoció inmediatamente esa reacción específica. Alguien, venía desde el norte. Miguel actuó completamente normal hacia afuera. Siguió con sus cabras, moviéndose casualmente, sin cambiar su comportamiento visible de ninguna manera. Pero ahora cada uno de sus sentidos estaba alerta, observando cuidadosamente. 20 minutos después vio una nube de polvo en el camino distante abajo. Una columna francesa en marcha. Miguel comenzó a contar meticulosamente mientras los soldados aparecían. 50 infantes marchando en formación. 10 jinetes, probablemente exploradores y oficiales. 3 carros pesados tirados por mulas, casi cegaramente llevando suministros. Oficiales montados en caballos buenos en el frente de la columna. Un convoy de suministros absolutamente típico. Miguel tomó nota mental de cada detalle importante. Dirección sur, hacia la ciudad de Plasencia. Velocidad lenta debido a los carros pesados. Hora antes del mediodía. Todo registrado mentalmente con precisión. Esa misma noche, Miguel bajó secretamente a la pequeña aldea de Candelera. Encontró al contacto guerrillero que siempre esperaba en cierta taberna.
Reportó absolutamente todo lo que había observado. La información llegó a el empecinado en cuestión de horas a través de la red de comunicación. El empecinado analizó cuidadosamente los datos. Un convoy relativamente pequeño. Suministros que parecían valiosos según la descripción. Ruta completamente predecible si seguían hacia Plasencia. Perfecto para emboscada. Tomó la decisión de atacar al día siguiente en el desfiladero de Ramacastañas, un lugar particularmente favorable donde el camino se hacía extremadamente estrecho. Paredes verticales de roca sólida en ambos lados del camino. Absolutamente imposible salir de la ruta excepto avanzando o retrocediendo. Una trampa geográfica perfecta proporcionada por la naturaleza misma. El empecinado reunió 20 hombres de confianza, todos veteranos experimentados de docenas de emboscadas previas. Les explicó el plan con claridad. Simple como siempre, probado por experiencia. Esperar escondidos en las rocas por encima del camino. Dejar que toda la columna entre completamente en el desfiladero antes de actuar. Disparo único de señal para iniciar. Fuego concentrado masivo durante 30 segundos. Luego dispersión inmediata sin excepción. Cada hombre conocía exactamente su ruta de escape individual. Cada hombre sabía precisamente dónde reagruparse después de manera segura. Los guerrilleros marcharon durante la noche para alcanzar posición. Marchar de noche en montaña es peligroso objetivamente, pero también te hace prácticamente invisible. Los franceses nunca patrullaban de noche en terreno tan difícil, consideraban el riesgo de accidentes demasiado alto. Para los guerrilleros locales que conocían cada piedra del camino, marchar de noche era ventaja táctica pura. Llegaron al desfiladero mucho antes del amanecer. Se posicionaron cuidadosamente. Las rocas grandes proporcionaban cobertura perfecta contra fuego de respuesta. La altura les daba ventaja decisiva de ángulo de disparo. Todo estaba preparado perfectamente. Mientras esperaban en posición, otro pastor apareció en la distancia visible. Sus cabras pastaban en la ladera opuesta del valle. A cualquier observador francés habría parecido simple coincidencia, otro pastor más haciendo su trabajo. No lo era en absoluto. Era otro observador deliberadamente posicionado. Si los franceses cambiaban inesperadamente de ruta, este pastor lo vería primero y avisaría. Si venían refuerzos no esperados desde otra dirección, él detectaría el movimiento. Las cabras funcionando otra vez como sistema de alerta. Era defensa en múltiples capas superpuestas, redundancia construida en el sistema para eliminar sorpresas. Pasó una hora de espera tensa. 2 horas completas. 3 horas bajo el sol creciente. En emboscada exitosa, la paciencia es absolutamente crucial. Moverse demasiado temprano, revelar tu posición prematuramente, arruina completamente toda la operación. Los guerrilleros esperaban completamente inmóviles, mosquetes cargados y listos, cuchillos afilados brillando débilmente, corazones latiendo calmadamente.